Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 8 menos cuarto de la tarde, fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán ocupaban las instalaciones de Radio Televisión Española. Se dirigían en primer lugar a las instalaciones de televisión, a cuyo director daban orden de que la emisión continuara con toda normalidad. Inmediatamente pasaban a la Casa de la Radio, en la que se halla el despacho del director general del ente público Radio Televisión Española. El director general recibía la orden de emitir música militar por Radio Nacional de España y de continuar en Televisión Española con la programación ordinaria, excepto informativos. A las 9:10, dichas fuerzas militares abandonaban el recinto de RTV. En el transcurso de la hora y media que duró la ocupación, el oficial que mandaba las fuerzas militares mantuvo varias conversaciones telefónicas con mandos militares. El personal de Radio Televisión Española se mantuvo en sus puestos con absoluta calma y sin que se produjera el más mínimo incidente. Ahora es el relato de los hechos. Minutos antes de las 18:30 horas, cuando se realizaba la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, efectivos de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Tejero penetraron en el hemiciclo. El teniente coronel Tejero gritó: "Que no se mueva nadie, todos al suelo", mientras desenfundaba la pistola y disparaba contra el techo. Detrás del teniente coronel, por las puertas laterales, entraron 2 docenas de números de la Guardia Civil que tomaron posiciones estratégicas en la sala. La primera dice: la Junta de Jefes de Estado Mayor manifiesta que ante los sucesos desarrollados en el Palacio de Congresos esta tarde se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina. Estamos a la espera de poder ofrecerles las palabras de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos sobre los acontecimientos que se están desarrollando en el Congreso de los Diputados, donde, como ya les hemos informado, un grupo de miembros de la Guardia Civil, al mando del teniente coronel Tejero, ha ocupado la Cámara y mantiene retenidos a la totalidad de los miembros del Congreso. Mientras tanto, a nuestra redacción siguen llegando más informaciones. A las 11 de la noche, la situación en el país es de normalidad, excepto en Valencia, que se encuentra bajo total ocupación militar. Carros de combate llegaban a esa hora hacia el centro de la ciudad desde diversos puntos de la periferia. En el centro de la capital, en la plaza del País Valenciano, ya había varios carros de combate estacionados desde poco después de las 10 de la noche. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Buenas noches de nuevo. A la 1:38 nos llega un teletipo de línea y media que dice así. El general Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia. Hemos de añadir también una noticia que complementa una información anterior. El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que manda a los miembros de ese cuerpo que mantienen todavía en su poder, mantienen tomada la sede del Congreso. El general Alfonso Armada había entrado en el Palacio del Congreso de los Diputados alrededor de las 12 de la noche, acompañado, entre otras personas, de otros dos generales, los generales Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y Sáenz de Santa María, inspector de la Policía Nacional, que entraron en el edificio obedeciendo órdenes del alto mando. Estos dos últimos generales permanecieron solo unos minutos en el interior del Palacio del Congreso, pero el general Alfonso Armada permaneció dentro alrededor de una hora. En el momento de salir, el general Armada se dirigió inmediatamente después al Hotel Palace, donde se está celebrando una reunión de altos mandos militares. Sin embargo, no quiso hacer declaraciones y se reincorporó inmediatamente a la reunión que continúa en estos momentos. Recordando que el general Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia, vamos a ofrecer nuevamente el mensaje de Su Majestad el Rey que ofrecíamos al filo de la 1:12 de la madrugada. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. De manera fulminante, adhesiones, muestras de satisfacción en las capitanías generales, acuartelamientos y muy amplios sectores de la población. Las centralitas de teléfono del Palacio de la Zarzuela están en estos momentos bloqueadas por la gran cantidad de llamadas que se están recibiendo. A la 1:29 de la madrugada habían comenzado a llegar a las proximidades del Palacio del Congreso de los Diputados tropas militares a bordo de varios jeeps. A la 1:40 de la madrugada, los jeeps con fuerzas del ejército han traspasado el cordón de seguridad establecido por las fuerzas de policía y han tomado posiciones ante la puerta principal del Congreso en la carrera de San Jerónimo. Los 8 jeeps han llegado hasta el Palacio con miembros de la Policía Militar pertenecientes a la División Acorazada Brunete y a la 1:45 los efectivos militares habían procedido a colocarse los cascos y estaban a la expectativa de órdenes del mando militar delante mismo del Congreso. Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a Su Majestad el Rey, tras recibir la orden a que aludió el jefe del Estado en su alocución a los españoles a través de televisión. Estos mandos militares reiteraron también a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente. Queremos insistir en la noticia de que inmediatamente después de que el mensaje del rey fuera transmitido al país, el teniente general Milán del Bosch, que manda la tercera región militar cuya cabecera es Valencia, ha ordenado la retirada de las tropas que ocupaban la ciudad. Esta de Valencia, como les habíamos informado, era la única región militar en la que se había impuesto el toque de queda. En el resto del país reina desde hace horas la calma más absoluta. La Junta de Orden Público de Valencia, reunida en la sede del Gobierno Civil, ha reasumido sus propias competencias que habían sido pasadas a la Capitanía General de la Tercera Región Militar tras el bando del Teniente General Milán del Bosch. La situación parece normalizarse totalmente en esta ciudad y, por consiguiente, en el resto de la Capitanía General.
Ya se han producido reacciones internacionales a lo sucedido esta tarde en Madrid. El secretario norteamericano de Estado, Alexander Haig, ha sido muy cauto en sus declaraciones. Se ha limitado a decir sencillamente que lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, en la capital de España, era un asunto interno español. No ha querido hacer más comentarios. El señor Haig, que concluía una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Ponset, ha aclarado solamente que estaba siguiendo muy atentamente la situación española. Sin embargo, funcionarios del Departamento norteamericano de Estado han declarado de manera no oficial que mantienen la esperanza de que lo ocurrido en el Congreso de los Diputados español sea un hecho aislado. Los funcionarios lamentaron lo ocurrido y manifestaron la esperanza de que la joven democracia española logre superar toda nueva prueba, como ha superado hasta ahora el difícil tránsito del régimen anterior a una democracia moderna. Por lo que se refiere a Italia, miles de personas se han manifestado esta noche ante la embajada española y para protestar por lo sucedido en Madrid y sobre todo para mostrar su apoyo y rechazar el intento de golpe de Estado sucedido esta tarde en nuestro país. En Portugal, el presidente portugués, general Ramalho Eanes, ha telefonado al rey de España, al rey don Juan Carlos, para enterarse de lo sucedido y para manifestar su apoyo a su persona y al proceso político español. Brasil, Perú, Venezuela y Panamá son otros tantos países cuyos gobiernos se han mostrado alarmados por lo sucedido y que han mostrado también su apoyo a la joven democracia española. Y mientras la expectación nacional sigue concentrada en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, siguen recibiéndose en la redacción central de los servicios informativos de Televisión Española un sinnúmero de opiniones de todos los estamentos, de todos los individuos, de todos los grupos sociales y políticos del país. Destaquemos simplemente algunos. El Consejo General del Poder Judicial, reunido en su sede de Madrid, ha acordado manifestar su lealtad al rey y su respeto a la Constitución. Unión de Centro Democrático ha manifestado que los hechos ocurridos en la tarde de hoy en el Congreso de los Diputados constituyen un gravísimo atentado a la Constitución y a las instituciones democráticas. Unión de Centro Democrático hace constar su total repulsa, así como su plena adhesión al rey, al Parlamento, al Gobierno y a las autoridades democráticas en todos los niveles y zonas geográficas. UCD convoca asimismo a todos los ciudadanos a la serenidad, responsabilidad en defensa de la democracia y del orden constitucional en estos momentos, dice, tan graves para todos. UCD confía en que los representantes del pueblo español democráticamente elegidos, así como los miembros del Gobierno, gocen prontamente de su libertad para el inmediato ejercicio de las funciones que la Constitución les otorga. A señalar también que las comisiones ejecutivas de UGT y de comisiones obreras, reunidas conjuntamente con carácter de urgencia en los momentos en que el Parlamento español ha sido tomado por las armas, dice, por un pelotón golpista de la Guardia Civil, UGT y comisiones obreras, decíamos, llaman a los trabajadores y a todos los ciudadanos de nuestro país a la serenidad en estos momentos de confusión. Este intento sedicioso, dice el comunicado conjunto, de acuerdo con las primeras informaciones, aparece aislado y sin apoyos del resto de las Fuerzas Armadas. UGT y comisiones obreras quieren dirigirse desde este comunicado a todos los ciudadanos para reafirmar su total apoyo al Parlamento, al Rey, al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones. Podríamos también señalar el comunicado del Partido Comunista de España, del PSUV, del Partido Socialista Obrero Español, de todos los grupos políticos, del Estado y de las autonomías. Esto es lo que hasta estos momentos, 2:12 de la noche, podríamos ofrecer como resumen en un verdadero alud de opiniones que dentro de España y en el extranjero se producen alrededor de este suceso que, como decimos, sigue concentrando la atención informativa en lo que ocurra en el Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid. Hasta una nueva información. Muy buenas tardes, señoras y señores. El golpe de mano contra el Congreso de los Diputados ha fracasado. El intento golpista duró exactamente 17 horas y 40 minutos. A las 12:10 de este mediodía, el teniente coronel Antonio Tejero Molina, que mandaba la fuerza de la Guardia Civil, que tomó por las armas el Palacio del Congreso de los Diputados a las 6:20 de la tarde de ayer, se entregaba al director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete. Momentos antes, abandonaban el Palacio los más de 200 guardias civiles a sus órdenes. Poco después salían, de forma ordenada, aunque en medio de una inmensa emoción, los diputados retenidos. Poco antes de las 12 recibíamos en directo el sonido procedente del hemiciclo de la Cámara. Se oía nítidamente la voz del presidente, Landelino Lavilla, que decía: «La mesa ha ordenado el abandono de la Cámara, señor teniente coronel». Nuevamente la voz del señor Lavilla: «Vayan saliendo ordenadamente y en silencio por filas sucesivas». El presidente indicaba el momento en que los diputados debían abandonar sus escaños.
Instantes después recibíamos de nuevo las palabras del presidente. El señor Lavilla, con serenidad y entereza, se dirigía a los parlamentarios, convocándoles a una sesión plenaria para mañana a las 4:30 de la tarde y a la mesa y a la Junta de Portavoces para unas horas antes. La salida de los diputados se vio acompañada de vivas a la libertad y a la democracia, mientras se sucedían los abrazos y el encuentro con algunos familiares y amigos. Chaga, ¿cuáles son sus primeras impresiones después de esta liberación? Bueno, de liberación, estricto sensu. Por lo demás, yo diría que la cosa, aunque ha sido muy tensa en las primeras horas, luego, a la vista de cómo iban evolucionando las cosas allá adentro, porque no teníamos prácticamente información sobre lo que pasaba afuera, en realidad no sabíamos prácticamente nada sobre la situación en el país. Pero como iban evolucionando allá adentro, todos pensábamos que el tiempo jugaba a nuestro favor. Y uno de los factores claves también ha sido reconocer al hombre que mandaba las tropas, que ya en otras ocasiones había hecho intentos parecidos, siempre sin un respaldo suficiente. Por lo demás, la tensión era inevitable, porque naturalmente cuando uno juega, digamos, a hacer algún tipo de traición política o cosas por el estilo, pues uno puede ganar o puede perder sin mayores riesgos. Pero cuando uno juega al delito de sedición, lo que está jugándose en parte su vida, y eso significa una tensión muy grande por parte de las fuerzas de orden público que estaban allí dentro, y una tensión también muy grande por parte de los que estábamos allí, secuestrados. Y hablando un poco del futuro, ¿qué cree usted en qué forma va a repercutir esto un poco en el ambiente de la Cámara respecto a la investidura del nuevo candidato, del nuevo presidente de gobierno? Bueno, todavía no tengo todos los datos. Insisto en que no conozco qué es lo que ha pasado en las últimas horas en el país. En mi opinión no debería, estoy hablando en el terreno del deber ser y no en el del ser, pero no debería tener una influencia considerable sobre la votación de investidura. Antes, al contrario, yo pienso que hay que hacerla cuanto antes, acabar en ese sentido con la situación aparente, que constitucionalmente no lo es, de transición entre un gobierno y otro, y a continuación ponerse a gobernar, como si aquí no hubiera pasado nada, porque después de todo lo que ha pasado aquí ha sido muy negativo, pero en sus resultados final hay que reconocer que también ha tenido aspectos muy positivos. Muchas gracias. A usted. Bueno, ya todo acaba de terminar. ¿Cómo juzgaría usted esta experiencia en razón a lo que puede ser de futuro para el país? El hecho realmente es grave, pero yo creo que en este momento no hay que acentuar las tensiones y tenemos que actuar todos con absoluta serenidad. Creo que se ha superado el momento álgido del intento de golpe o del secuestro que hemos sido objeto del gobierno y los diputados, pero cualquier palabra agria en estos momentos entorpecería cualquier tipo de solución y por lo tanto yo creo que la serenidad de que han dado muestra los diputados y el gobierno dentro del Congreso debe dar esa misma prueba de serenidad el gobierno, el pueblo español y siempre, por supuesto, a las órdenes de este rey excepcional que tenemos. En estos momentos, ¿ustedes han sido convocados a alguna reunión urgente? ¿Se van a reunir en la Moncloa? Porque parece ser que ha sido ya convocado un pleno para mañana. Parece, pero yo no tengo la constancia absoluta. Sí, parece ser que el presidente del Congreso de Diputados ha convocado el pleno para mañana a las 4:30 de la tarde, pero no lo puedo asegurar. Lo ha dicho después de que yo hubiera salido de él. ¿Usted cree que esto cambia de alguna manera el panorama político en el que estábamos hace 24 horas? Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda. Luis Solana, portavoz de defensa del PSOE. ¿Cuál fue el momento más terrible para usted? Ha habido dos momentos, uno diríamos físico y otro psíquico. El momento físico ha sido cuando han entrado los guardias civiles y en un exceso de nervios que nos ha puesto a todos con sensación de que realmente nos jugábamos la vida, han iniciado
una rociada de disparos contra el techo. Quiero decir, además, que la mayoría de los disparos han pegado en la zona de los periodistas, que ha podido ser dramático. Ahí están todavía los impactos de bala en el tejado del techo de una acorazada en traje de campaña. Cuando ustedes salían, muchos de ustedes llevaban lágrimas en los ojos. ¿Qué cree que va a significar para la Cámara de aquí en adelante esta experiencia que han tenido? Esto es irremediablemente, esto es el reforzamiento absoluto y una posibilidad inmensa de que lleguemos por fin a este abrazo Fuerzas Armadas, pueblo y representantes que todos deseamos, y creo que hoy hemos demostrado todos, incluso con nuestro aguante y con nuestro sufrimiento, que esto es posible. Ha sido una cosa terrible, pero sin embargo, ¿cree usted que será o que podría calificarlo como una experiencia positiva para el país? Creo que es absolutamente positiva. De alguna manera, aquellos sueños de que iba a haber galaxias, que iba a haber golpes, ya se han visto, se han producido, se ha visto que el pueblo español ha respondido, que las instituciones han respondido, y esto quiere decir que a partir de ahora quien hable de golpes en España o es un insensato o ya netamente es un traidor. Una última pregunta. ¿Cómo reaccionaron ustedes cuando el teniente coronel Tejero les dijo que eran libres, que podían salir, que se había acabado todo? Pero realmente él no fue el que lo dijo, fue otro teniente que sumamente emocionado, me parece que se llamaba Álvarez, al que se le saltaban las lágrimas porque decía que esto era un momento triste para la patria. Todos le explicamos claramente que lo que era malo para la patria, lo que había hecho él, y que lo que ocurría en ese momento es que se producía el final de una locura. Quiero decir que muchos de nosotros no nos creímos lo que estaba pasando. Pensábamos que era una de las muchas veces que nos dijeron que estábamos a punto de salir y luego nunca ocurría. Quiero decir también que en uno de los momentos en que se hablaba de que íbamos a salir, este mismo teniente Álvarez dijo: aquí no hay salidas, aquí o todo o nada. Una frase que, dicha cuando se tiene una metralleta entre las manos, resulta sinceramente para un civil sumamente impresionante. Señor Senillosa, ¿en alguna ocasión usted o su grupo parlamentario pensó que podría ocurrir un suceso como el que ha pasado? No, yo cuando murió el vasco que murió con presuntas torturas, pensé que podía suceder algo y lo dije. Creo que esta vez va en serio. En el ambiente había algo, pero debo decir que este ambiente que había algo, este último fin de semana, pues ya lo había olvidado, o sea que a mí se me podía ocurrir todo, el lunes, el domingo y el sábado, menos esto. Hasta el viernes sí, yo tenía la sensación de que podía suceder algo desagradable. El lunes, desde luego, no, vamos, en fin, el lunes todos estábamos absolutamente convencidos, había empezado la votación y ya todos estábamos convencidos de que salía el señor Calvo Sotelo y que no había ninguna posibilidad de algo de este tipo. ¿Cuál fue la reacción de la Cámara en el momento en el que entraron los guardias civiles con las metralletas y dispararon? De altivez. Quizá el general Gutiérrez Mellado, pues por su misma condición de militar, tuvo que hacer alguna desplante. Yo creo que fue más bien, yo me quedé de pie bastante rato hasta que me pusieron una Pero todo lo demás ha sido negativo, ha sido una humillación, ha sido humillar al pueblo, tanto en cuanto nosotros somos sus representantes. Se ha secuestrado la voluntad popular, ha sido un acto de rebeldía y por tanto ha sido un acto negativo en todo ello. Pero de ello podemos sacar una lección positiva para intentar evitar que estos actos se vuelvan a reproducir nunca jamás. ¿Qué pensó usted en el momento en el que el presidente Suárez se levantó y aquello tomó un cierto cariz dramático? Aquello era un presidente. Vamos a repasar ahora rápidamente la cronología de los acontecimientos en las últimas 3 horas. A las 12:10, el teniente coronel Tejero era introducido, junto con el capitán de navío Camilo Menéndez, en un coche negro al que escoltaban varios motoristas. Los dos jefes habían negociado, antes de la rendición, que se entregarían en el Regimiento de Infantería Brunete número 1 de guarnición en El Pardo. La restante fuerza de la Guardia Civil fue conducida en autocares, en primer término a la Dirección General del Cuerpo y, pasadas las 2 de la tarde, al Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil Duque de Ahumada, en Valdemoro, cerca de Madrid. Poco antes de las 2, el gobierno dimisionario ha quedado reunido en el Palacio de la Moncloa bajo la presidencia de Adolfo Suárez. Asisten todos los miembros del gabinete. El gobierno constitucional de la nación recuperaba así plenamente sus funciones. Una hora antes se disolvía la Comisión Permanente de Secretarios de Estado y Subsecretarios que asumió por mandato del Rey las funciones del gobierno. Durante las 18 horas anteriores, la comisión se dirigió en varias ocasiones al pueblo español mediante comunicados reclamando la serenidad de todos los ciudadanos, al tiempo que mantenía permanente contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor. Este alto organismo castrense emitía a la 1 de la tarde la siguiente nota. La Junta de Jefes de Estado Mayor comunica que se ha resuelto favorablemente el asalto al Palacio del Congreso de los Diputados y que en estos momentos la normalidad reina en toda España. Incontables mensajes procedentes de toda España y de numerosos países extranjeros subrayan, a lo largo de este triste episodio, el más grave desde la Guerra Civil, según algunas fuentes, la entereza de Su Majestad el Rey.
Don Juan Carlos mantuvo estrecho contacto con los capitanes generales y con la Junta de Jefes de Estado Mayor desde el primer momento. En las primeras horas de esta tarde recibía en el Palacio de la Zarzuela al presidente Suárez, quien le informó de los acontecimientos. Ayer, a las 6:25 de la tarde, comenzaba el más dramático episodio que ha vivido nuestro país desde la instauración de la democracia. En ese instante, cuando en el hemiciclo del Congreso de los Diputados comenzaba la votación para la investidura como presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero irrumpió en la sala. Hubo algunos disparos al aire y seguidamente el teniente coronel Tejero Molina ordenó a todo el mundo que permaneciera quieto. Mientras en el hemiciclo se producía la irrupción de los guardias civiles, el edificio del Congreso fue rodeado por fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Instantes después, el teniente coronel Tejero pidió comunicación telefónica con Valencia y se le oyó decir: «Mi general, sin novedad. Todo en orden, sin novedad». Inmediatamente después colgó el teléfono y gritó: «¡Viva España, por fin!». Se cree que el teniente coronel Tejero había mantenido esta comunicación con el capitán general de Valencia, teniente general Milans del Bosque. Pero dejemos que hablen las imágenes que constituyen por sí solas un extraordinario documento histórico. Nuestro compañero Ramón Almendros, que estaba en esos momentos en el hemiciclo, comenta ahora las imágenes. Efectivamente serían las 6:25 de la tarde y habrían votado ya unos 80 diputados cuando se produjo un gran estruendo con algunas detonaciones y la carrera consiguiente de los fotógrafos hacia la puerta de donde procedía tanto estrépito. Enseguida van a ver ustedes las imágenes y les vamos a dejar el sonido directo, que es bastante más expresivo que lo que podamos nosotros añadir. ¡Quieto todo el mundo! Comenzaban aquí, tal como observan ustedes, los momentos de extraordinaria tensión que vivió ayer por la tarde la Cámara del Congreso de los Diputados. La tensión de dentro era acrecentada sin duda por la desinformación que se tenía respecto de lo que pudiera ocurrir fuera del hemiciclo y también fuera del propio edificio del Congreso de los Diputados. Los diputados, y por imperativo de los guardias que entraron dentro del hemiciclo, permanecieron largo tiempo tendidos en sus asientos, algunos sin atreverse todavía a asomar a ver qué es lo que ocurría dentro de la Cámara. El Banco del Gobierno, el Banco Azul, había levantado ya para observar qué es lo que estaba ocurriendo en esos momentos. En aquellos momentos y en las tribunas de prensa apenas si nos atrevíamos a pasarnos un cigarrillo los unos a los otros para tratar de llevar con menor nerviosismo la situación. Se veían idas y venidas de los guardias civiles que habían penetrado en el hemiciclo y se veía también
cómo se intercambiaban entre ellos quizás algunas instrucciones o algunas consignas. Los miembros del gobierno colocaron, por indicación de los guardias civiles, las manos sobre el banco. Esta situación se prolongó por espacio de alrededor de unos 10 o 12 minutos. De ahí que dentro de poco nosotros obviemos un poco todo este espacio de tiempo para agilizar un poco las imágenes que hemos obtenido. Los comentarios que al principio se hicieron en el sitio donde ocupábamos, en la prensa, concretamente en el lugar que ocupa televisión, pues no acertaban a comprender bien qué era aquello hasta que naturalmente se reconoció la presencia del teniente coronel Tejero. Algunos de los guardias civiles que subieron a vigilarnos hablaron con nosotros y nos dijeron que nos tranquilizásemos, que no iba en absoluto nada contra nosotros y que todo era contra el sistema, que nos mantuviésemos tranquilos, que no nos iba a ocurrir absolutamente nada. Poco a poco sus señorías comenzaron a reincorporarse en sus escaños, venciendo el desconcierto de los primeros minutos. Ni una sola noticia llegaba en esos minutos al hemiciclo sobre lo que podía estar ocurriendo fuera del Palacio del Congreso. La tensión subía por momentos. Nadie se atrevía a hablar y las leves voces, los leves murmullos que surgían, enseguida eran acallados. Algunos de los micrófonos que estaban funcionando en la sala de los medios de comunicación que estaban retransmitiendo la sesión de investidura fueron desconectados. Todo el mundo esperaba con verdadera ansiedad que alguien dijera algo porque realmente había una tensión acumulada que se podía palpar en el ambiente. A los compañeros de la prensa gráfica se les impidió, trató de impedírseles, mejor dicho, que obtuviesen en ninguna instantánea de lo que allí estaba sucediendo. Tras la reincorporación de los diputados a sus escaños, llegaría enseguida la explicación de lo que allí estaba ocurriendo. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de
Un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Había, como decimos, una verdadera ansiedad por escuchar alguna explicación sobre la irrupción violenta de las fuerzas de la Guardia Civil. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos. Mientras se explicaba la acción y se pedía tranquilidad, se podía oír el chasquido de las metralletas al ser montadas por los guardias civiles que irrumpieron en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y también, como decimos, en todo el edificio. Los síntomas de tensión empezaron enseguida a asomar, sobre todo en el personal administrativo que presta sus servicios en el hemiciclo, sobre todo en los taquígrafos, aunque inmediatamente los ujieres que estaban allí anduvieron prestos para aliviar la tensión que allí se estaba dando y para facilitar y hacer más llevadera la situación que, como decimos, tenía bastante de dramática. Pasaba el tiempo, que era superior al plazo que se había anunciado de unos 15 minutos o a lo sumo media hora, y por consiguiente la intranquilidad aumentaba tanto en los diputados como también en algunas de las tribunas en las que todavía había gente, sobre todo profesionales de la información. Quien más y quien menos contaba los minutos porque, como se había dado un plazo, parecía que se estaba exigiendo que éste se cumpliese. Había realmente una sensación de ignorancia de todo lo que pudiera suceder allí, de los fines a los que obedecía aquella acción, y se quería también saber, lógicamente, qué es lo que podía estar ocurriendo en el exterior. Aunque en todo momento el trato con nosotros fue absolutamente correcto, no se nos permitió, se nos impidió absolutamente el abandonar el lugar en el que nos encontrábamos. Transcurrían los minutos y se iba incrementando de manera considerable la tensión que por sí misma era ya en aquellos momentos muy intensa. Quizás en aquellos momentos tan tensos, quien más y quien menos se anduviera preguntando qué es lo que sucedía y con qué apoyos podía contar esta acción, porque era quizás lo que más preocupaba. Aunque también hay que decir que a medida que transcurrían los minutos se iba dibujando la sensación de que, al no producirse los hechos tal como los habían anunciado quienes dirigían aquella acción violenta,
pues no se contaba quizás con el apoyo que se esperaba por parte de quienes irrumpieron, como decimos, en el Congreso de los Diputados. Hubo un momento en el que, de manera ligera, se fue distendiendo la situación. Se podía comenzar a hablar, aunque muy en voz baja, y se intercambiaban algunos cigarrillos que ayudasen pues, a vencer el nerviosismo lógico de una situación como la que nos tocó vivir en la tarde de ayer. También pudimos observar, y a través de nuestras conversaciones con algunos de los guardias que irrumpieron tanto en el hemiciclo como en las restantes dependencias del Congreso de los Diputados, preocupación. Algunos confesaban que no sabían a ciencia cierta para qué habían sido llamados cuando les avisaron y manifestaban su preocupación porque quizás en esos momentos tomasen conciencia de la trascendencia que tenía esta operación. Se temía quizás mucho más el propio nerviosismo allí acumulado, la propia tensión, que las intenciones de quienes entraron en el hemiciclo, anunciadas con claridad y que habían solicitado en todo momento la tranquilidad tanto de diputados como del público asistente. Síntomas de distensión, pero era una distensión muy leve, porque las voces de advertencia, las voces de conminación habían sido suficientemente enérgicas y por tanto se les obedecía en todo. En cualquier ocasión que los guardias civiles notaban que sus instrucciones no eran obedecidas, enseguida trataban otra vez de reiterarlas para que se mantuviesen al pie de la letra. Las imágenes que les estamos ofreciendo y que recogen el asalto al hemiciclo y los primeros 30 minutos de la tensa ocupación pudieron ser grabadas gracias a que dos de las cámaras que estaban emplazadas pudieron seguir funcionando sin que lo advirtiesen los asaltantes. En el momento en el que se iniciaron los hechos, había en el hemiciclo del Congreso de los Diputados 3 cámaras autónomas, cuyos operadores fueron obligados a dejar su trabajo, y otras 4 fijas, 2 de las cuales fueron golpeadas y dejadas fuera de servicio por las culatas de los fusiles ametralladores de los guardias civiles. Otras 2, sin embargo, como decimos, pudieron seguir funcionando hasta que un capitán de la Guardia Civil rompió los enlaces y las puso en un lugar que no podía recoger ningún tipo de imagen. Y estas son las imágenes de esa tensa situación que se produjo en la primera hora del asalto en la tarde de ayer al Congreso de los Diputados. Así que lo de las manitas esas, tranquilo, eso cuando estén ustedes solos. Aquí se ha acabado. Estamos diciendo que un momento. Señor Suárez, por favor, permanezca en su escaño. Yo tengo siempre señor Suárez. ¡Se siente ahí, coño! ¡Se siente! ¡Se siente!
cerca de las 7:30 de la tarde, los responsables de las fuerzas asaltantes, el teniente coronel Tejero de la Guardia Civil y el capitán de navío Camilo Menéndez, permitieron la salida del Palacio de Congreso a los invitados que asistían a la sesión de investidura y a los representantes de los medios de comunicación social y funcionarios del Congreso. En la calle, miembros de la Guardia Civil rodeaban el edificio, como ya hemos dicho, mientras efectivos de la Policía Nacional cortaban por completo el tráfico en las inmediaciones del Palacio de las Cortes. Mientras, en el interior del edificio, miembros de las fuerzas asaltantes sacaron del hemiciclo al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el vicepresidente primero, teniente general Gutiérrez Mellado, al ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, y a los diputados socialistas Felipe González y Alfonso Guerra, también al líder comunista Santiago Carrillo. Poco antes de las 8 de la noche, fuerzas militares con material blindado al mando de un capitán ocupaban las instalaciones de Radio Televisión Española en Prado del Rey. Se dirigieron en primer lugar a las instalaciones de televisión, a cuyo director dieron la orden de que la emisión continuara con toda normalidad. Inmediatamente pasaron a la Casa de la Radio, donde está el despacho del director general del ente público Radio Televisión Española, a quien dieron la orden de que Radio Nacional emitiera música militar y que Televisión mantuviera sus espacios, con excepción de los informativos. Esta ocupación duró hasta las 9:10 en que las fuerzas ocupantes abandonaban Prado del Rey. El personal de Radio Nacional y Televisión Española se mantuvo, mientras duró la ocupación, en sus puestos de trabajo con absoluta calma. Minutos después, miembros del Grupo Especial de Operaciones GEO llegaban a Prado del Rey para proteger las instalaciones de radio y televisión, servicio que han mantenido a lo largo de esta mañana. A la 1:12 de la madrugada, Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, se dirigió al país por radio y televisión, y estas fueron sus palabras. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Ya en las primeras horas de esta mañana, varias tanquetas de los GEO acudían al Palacio del Congreso y se situaban detrás de los automóviles de la Policía Nacional. También llegaron varios autobuses de las fuerzas del orden. Uno de los diputados, el socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, era evacuado en una ambulancia a la residencia Ramón y Cajal, mientras el senador de UCD por Pontevedra, David Pérez Puga, era internado en la unidad de cuidados intensivos del mismo centro sanitario. También esta mañana, el teniente coronel Tejero mantenía una conversación con su amigo personal, el exdirector de El Imparcial, Juan Pla. En esta conversación, el teniente coronel Tejero manifestaba que él se encontraba bien de ánimo y esperaba todavía la constitución de una junta militar que se hiciera cargo del poder hasta la eliminación del terrorismo. Al ofrecérsele por parte del periodista una salida honrosa para él y su familia, el teniente coronel Tejero la rechazó de plano. Mientras, en el interior del hemiciclo, uno de los diputados, probablemente se trataba del señor Satrústegui, exigía hablar con el teniente general Milans del Bosch, diciendo que se les estaba engañando, porque él es amigo personal del teniente general y estaba convencido de que nunca hubiera podido traicionar al rey. Por su parte, el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, gritaba «Quiero salir porque esto es un atentado contra la democracia». Esta frase fue apoyada por los diputados que le aplaudieron mientras daban vivas a España. El teniente coronel Tejero, quien se hallaba fuera del hemiciclo, entró y obligó al señor Fraga a sentarse en su asiento. Como el diputado aliancista desobedeció, fue sacado violentamente del hemiciclo.
La excitación nerviosa era enorme. Por su parte, el ministro de Cultura en funciones, don Íñigo Cabero, se dirigió al teniente coronel Tejero, desabrochándose la camisa y gritando «dispara». El teniente coronel Tejero ordenó al ministro que se sentara en su escaño. El director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, entró esta mañana en el Palacio de las Cortes y, tras una conversación con el teniente coronel Tejero, lo convenció para que depusiera su actitud. El teniente coronel Tejero, convencido al fin de que su tentativa golpista había fracasado, puso algunas condiciones para su rendición. Que tanto él como el capitán de navío Camilo Menéndez se entregaran a un oficial de su cuerpo de superior categoría y que él, por su parte, se entregaría en la Dirección General de la Guardia Civil. También exigió que la salida de los diputados no fuera recogida ni por los fotógrafos ni por las cámaras de televisión española. Previamente se había autorizado la salida del Palacio de Congresos de las diputadas, escenas que sí fueron filmadas por las cámaras autónomas de televisión española. Muy poco tiempo después, varios guardias civiles que integraban la fuerza asaltante salían por una de las ventanas del edificio para entregarse a sus compañeros de armas. A las 12:10 del mediodía, la intentona finalizaba tras una noche, tal vez la más larga de la nueva democracia española, de máxima tensión. Los diputados fueron saliendo poco a poco a la calle y a la 1:15, Televisión Española ofrecía el documento excepcional de la ocupación del hemiciclo, filmado por una de las cámaras autónomas que habían quedado en funcionamiento. Después de una larga noche, Valencia recobra su normalidad habitual. En efecto, la normalidad más absoluta en toda la tercera región militar quedó restablecida a partir de las 6 de la mañana, cuando el capitán general Jaime Milans del Bosch hizo público un comunicado por el que se anulaba el bando hecho público a mitad de la tarde de ayer que establecía el toque de queda en todo el ámbito de la tercera región militar. A esa hora de la madrugada, en las redacciones de los medios informativos, se recibía un comunicado en el que el teniente general señalaba que, una vez recibidas instrucciones dictadas por Su Majestad el Rey y garantizado el orden y la seguridad ciudadana en el ámbito de esta región militar, quedaban sin efecto las medidas adoptadas, según señalaba el primer bando, ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y consiguiente vacío de poder. Entre estas medidas cabe destacar la implantación del toque de queda entre las 9 de la noche y las 7 de la madrugada, así como la asunción por parte del capitán general Milans del Bosch del mando de todos los cuerpos de seguridad del Estado, así como del Poder Judicial y Administrativo, tanto del ente autonómico como de los provinciales y municipales. Se disponía también la prohibición de actividades a partidos políticos, el derecho de huelga y lockout, la reunión de más de 4 personas y la entrada en vigor del toque de queda a partir de las 9 de la noche. Soldados de la Policía Militar patrullaban por las calles de Valencia al tiempo que establecían servicios de vigilancia en las sedes de los medios de comunicación. Fuerzas militares con carros de combate, vehículos y distinto armamento ocuparon a primeras horas de la noche los puntos neurálgicos de la ciudad, estableciendo puestos frente al Ayuntamiento, Gobierno Civil, Capitanía General, Puerto, así como en las principales vías de comunicación. A partir de la 1:30 de la madrugada, tras la lectura por televisión del mensaje de Su Majestad el Rey, se pudo comprobar que las fuerzas militares iniciaban su regreso a sus acuartelamientos. Mientras tanto, las calles de Valencia seguían estando bajo un ambiente de tensa calma que no se vio interrumpida en ningún momento y que decreció notablemente a partir del mensaje del rey don Juan Carlos, volviendo a sus cauces normales el desempeño de la autoridad civil. A partir de esa hora, el gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río, que había permanecido en su residencia oficial, inició una reunión con la Junta de Seguridad de la provincia. ¿Cuál es el momento que vive Valencia? Es el gobernador civil, señor Fernández del Río, quien lo resume en las siguientes declaraciones. La tranquilidad, se están cumpliendo las instrucciones dictadas por el Gobierno civil
a media tarde de ayer en cuanto a la protección de edificios, instituciones, sedes de partidos políticos y centrales sindicales, medios de comunicación y algunos otros lugares por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero sencillamente yo diría como una acción de cautela y rutinaria, porque la normalidad es absoluta y la tranquilidad dentro de la lógica expectación pues es absoluta. No se conoce ningún tipo de incidente que se haya producido a lo largo de todas estas horas y a lo largo de esta larga noche, y en este momento la vida transcurre pues con normalidad. La recuperación de esa normalidad se ha plasmado en la reanudación de la actividad en todos los centros oficiales. Esta mañana ha celebrado una reunión de urgencia el Pleno del Organismo Autonómico Valenciano, en ausencia de su titular, Enrique Monsonís, retenido en el Congreso de los Diputados. El Pleno del Ayuntamiento de Valencia se ha reunido a primera hora de esta tarde y el de la Diputación lo hará a partir de las 5. En todas estas reuniones se ha puesto de manifiesto la serenidad de la población y las autoridades en unos difíciles momentos. Los diarios valencianos han lanzado a lo largo de la madrugada diversas ediciones. En este momento se anuncia la quinta del diario Las Provincias y la cuarta del periódico Levante. Por su parte, el diario de Valencia prepara otra edición. En todos ellos, y pese a la ausencia de comentarios editoriales, al menos en las ediciones hasta ahora publicadas, se pone de manifiesto la serenidad del rey y el fracaso del golpe. Nuestros centros en Barcelona, Bilbao y Oviedo nos ofrecen a continuación una información y entrevistas de última hora. Desde Cataluña, como ha ocurrido en el resto de España, se ha seguido con particular atención y ansiedad el desarrollo de los acontecimientos. La noticia de la ocupación del Parlamento de Madrid circuló ayer tarde rápidamente y desde entonces las emisiones de radio y de televisión fueron escuchadas sin descanso. Esta expectación no ha sido, sin embargo, obstáculo para que la calma y la tranquilidad ciudadanas fueran generales. El gobernador civil de Barcelona publicó una nota indicando que, al amparo del artículo 21 de la Constitución, prohibía toda clase de huelgas y manifestaciones. Esta decisión se correspondía con la convocatoria de una huelga general de 48 horas convocada por comisiones obreras de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que ha venido siguiendo atentamente la situación, insistió en un mensaje radiado en la necesidad de mantener la serenidad y la calma, llamamiento que, como queda dicho, ha sido seguido por la mayoría de la población. En cuanto al Parlamento de Cataluña, fue convocado para esta mañana a las 10 a fin de analizar la situación y estar pendiente del desarrollo de los acontecimientos. A primera hora de esta mañana se especulaba con la posibilidad de un cierre de la Bolsa de Barcelona, lo que no ha llegado a producirse y la sesión de esta mañana se ha llevado a cabo normalmente. Todos los diarios han dedicado amplio espacio informativo a la intentona del Palacio del Congreso y en sus editoriales han condenado tajantemente el hecho y reclamado la obligación de respetar por parte de todos el ordenamiento constitucional vigente. Las dramáticas fotos del momento de la ocupación del hemiciclo del Congreso ocupaban a gran tamaño las portadas y varios diarios han lanzado ediciones especiales, como hizo el diario en catalán Avui, muy de madrugada, y lo ha hecho esta mañana el vespertino El Noticiero Universal, así como otra edición de mediodía de El Correo Catalán. En una nota hecha pública a mediodía, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat se ha felicitado de la favorable evolución experimentada por la situación en Madrid y renovado su confianza en el rey, en las instituciones democráticas, al tiempo que expresaba su convicción de la continuidad del proceso democrático y del autonómico. El alcalde de Barcelona, Narcís Serra, ha declarado que habían sido tomadas todas las medidas para asegurar la vida cotidiana normal de la ciudad. Vigilancia de la Guardia Urbana en las calles, transporte público y abastecimientos son los 3 capítulos en que se ha actuado preferentemente. En cuanto a la huelga general convocada por comisiones obreras, está afectando principalmente a la industriosa comarca del Baix Llobregat. El paro ha sido secundado también por algunas empresas de Sabadell, Manresa, Moncada y Rubí, y en Barcelona por SEAT y la Maquinista Terrestre y Marítima. Por su parte, el Sindicato de Cuadros de Cataluña, tras condenar enérgicamente los sucesos del Congreso, ha mostrado su disconformidad con la convocatoria de huelga, por considerar que con ello se hace el juego a quien dice combatir. A continuación, les ofrecemos unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Bien, ante todo hay que subrayar de que se ha tratado de un hecho grave,
sería insensato negarlo a pesar de que su final haya sido feliz. La gravedad viene determinada por el hecho de que durante 18 horas el país ha quedado prácticamente sin gobierno, únicamente y sin parlamento. Únicamente el rey, como jefe del Estado, ha podido asumir plenamente sus responsabilidades y las ha asumido muy bien. Y únicamente él ha podido tomar todas las medidas necesarias para que no se interrumpiera el proceso democrático, para que no se interrumpiera el proceso autonómico, para que no se interrumpiera el esfuerzo de hacer de España un país plenamente europeo, un país estable, sin altibajos, un país basado en la convivencia y no en la discordia, en esa discordia que hemos estado arrastrando durante tantos y tantos años, incluso siglos. Es por eso que hay que agradecer profundamente al rey su actuación. Y al mismo tiempo hay que decir que en esa actuación el rey ha contado con el apoyo casi total del ejército, que si a alguien pudiera haberle quedado alguna duda, ayer y hoy ha puesto de manifiesto de una forma superlativa su absoluta fidelidad a la Constitución y a los deberes que la sociedad del país, que la sociedad le pide. Como presidente de la Generalitat debo manifestar que estos hechos graves, repito, han sido de todas formas, han dado la posibilidad de demostrar una voluntad por parte de Cataluña de salir al paso de cualquier fenómeno desestabilizador. Yo ayer me dirigí al pueblo de Cataluña, pero sabiendo además que había una gran falta de noticias que a su vez generaba inquietud y un cierto desasosiego en el resto de España, procuré que mis palabras llegaran también al resto de España para hacer llegar un primer mensaje, uno de los primeros mensajes de tranquilidad, de confianza en el desenlace del conflicto. Y sé que en Cataluña ha habido una reacción unánime que me complazco en subrayar, de apoyo a la legalidad, de apoyo a la corona, de apoyo al proceso democrático y de profunda incardinación con todo el proceso político español. Por lo tanto, pienso que, aun siendo muy grave lo que ha sucedido, y lo es, que ofrece también una serie de aspectos positivos, que ha sido esa demostración de nuestra capacidad, de la sociedad española en general, de aguante, de esta capacidad de no derrumbarse al primer envite, de esta capacidad de serenidad. Y yo pienso, por lo que he podido vivir de una forma incluso en algunos casos emocionante durante estas horas, una capacidad de confianza en sus dirigentes. Los contactos que hemos tenido con el mundo empresarial, con el mundo sindical, con el mundo del comercio, con el mundo de los colegios, por ejemplo, con el mundo de todos aquellos hechos de los transportes, de la bolsa incluso, todos aquellos sectores de la sociedad que pueden introducir confianza o al revés, que pueden introducir desconfianza en el vivir colectivo, han sido durante estas horas enormemente positivos. Y así debe ser siendo para reforzar esa estabilidad que España necesita y que todavía no está suficientemente fuerte, pero que va en camino de serlo definitivamente, para reforzar esta incardinación plena de Cataluña en el conjunto de la política española en un sentido altamente positivo. Yo me congratulo en decir que estas horas han sido en este sentido un gran avance, un gran progreso, para que todos comprendamos que la evolución que estamos llevando a cabo debe hacerse sin caer en según qué traumatismos, en según qué radicalismos, sino que hay que hacerlo de una forma templada. Y en último término todavía me permite decir, de la misma forma que anoche, dirigiéndome al pueblo de Cataluña y también procurando que mis palabras llegaran a toda España, que dirigiendo un mensaje de confianza y de tranquilidad, que yo sé que muchos aceptaron como válido precisamente en aquel momento difícil, una cierta oscuridad, una cierta inquietud, yo quiero hoy, que el panorama se ha aclarado, decir que debemos tener, que podemos tener confianza en nuestro pueblo, en el pueblo español y en su futuro. En estos momentos, en su habitual sesión de trabajo semanal, se encuentra reunido en el Palacio de Ajurianea, en Vitoria, el Gobierno Autónomo Vasco, bajo la presidencia del Lehendakari don Carlos Garaycoechea. Es totalmente previsible que el gabinete vasco, al margen de abordar
los temas previstos para esta sesión analice con más profundidad que en su reunión de urgencia de anoche los acontecimientos acaecidos ayer tarde en el hemiciclo de las Cortes. A primeras horas de esta tarde, en un paréntesis de la referida sesión de trabajo, don Carlos Garaycoechea abordaba los acontecimientos de la siguiente forma. Estos gravísimos sucesos tienen una doble vertiente, una doble consecuencia o moraleja, una positiva y una negativa. Negativa en el sentido de que queda muy claro que esta joven democracia padece asechanzas y asechanzas serias, graves, como las que acabamos de contemplar, pero positivas en el sentido de que existe maduración suficiente en las instituciones, existen mecanismos y comportamientos suficientemente consolidados en la democracia como para que tal situación de la gravedad como la que hemos vivido se supere felizmente como así ha sucedido. ¿Cómo enjuiciaría el Lehendakari el comportamiento de las instituciones autonómicas y del pueblo vasco en general ante estos acontecimientos? En primer lugar, y por una elemental cortesía me voy a referir a nuestro pueblo antes que a las propias instituciones, creo que el comportamiento ha sido ejemplar por la sencilla razón de que la más absoluta normalidad, la máxima serenidad, el más alto sentido del civismo y de la cooperación con esa llamada a no interrumpir el desenvolvimiento normal de la actividad ciudadana se ha cumplido absolutamente. Esto en las circunstancias en que ayer lo pedíamos tenía una gran importancia porque cualquier anormalidad, cualquier interrupción de la vida normal ciudadana, de la actividad laboral, etcétera, no podía en absoluto beneficiar, sino en todo caso perjudicar el desarrollo de los acontecimientos. En cuanto a las instituciones, pues procuraron dar, en lo que concierne al gobierno, y creo que asimismo el resto de las instituciones, procuraron dar esa misma sensación de serenidad y de naturalidad en su comportamiento. El gobierno tuvo una reunión, como es lógico, de emergencia en la que se analizó la situación. Yo tuve contactos con la Casa Real, con el propio monarca, con en fin, las máximas autoridades militares y representaciones del gobierno central. Por cierto que pospuse la nota oficial del gobierno vasco por lo que nos pareció un deber de elemental cortesía al propio mensaje del rey. Esto hizo que quizá no haya aparecido en todos los medios de comunicación con la prontitud que hubiera sido por otra parte deseable, pero fue algo que también incluso convinimos con la propia Casa Real, que esperaríamos el mensaje del rey para, además de un deber de cortesía elemental, ser coherentes con lo que el propio mensaje nos recomendara a todos. Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, don Marcelino Oreja, se expresaba con estas palabras. Yo valoraría, en primer lugar, el papel supremo del rey en defensa del orden constitucional y la forma de firmeza y de confianza que inspiró a todos los españoles que esperaban esas palabras de su majestad. Y quiero destacar también la defensa de la democracia, de los españoles, la serenidad demostrada por los diputados y también la puntual información que hemos recibido de los medios de comunicación social que nos han permitido seguir minuto a minuto los acontecimientos de esta tan larga noche. Yo en estas horas quiero reiterar mi confianza en la democracia y mi confianza en la vía constitucional como único camino para salvaguarda de las libertades. Finalmente, señor Oreja, ¿cómo ha reaccionado concretamente el pueblo vasco ante estos incidentes? Ha reaccionado con serenidad. Tan pronto como llegué a Vitoria me puse en contacto con el presidente del gobierno vasco, don Carlos Garaycoechea, y a través de los contactos que he mantenido con los gobernadores civiles he podido apreciar que ha habido una gran tranquilidad en el pueblo vasco, que ha seguido con esa tensión natural los acontecimientos y ahora con esa tranquilidad la forma como han sido resueltos.
El presidente del Consejo Regional de Asturias, Rafael Fernández, senador del PSOE, hizo esta mañana unas amplias declaraciones al Centro Regional de Televisión Española en Oviedo, de las que entresacamos el siguiente párrafo. Por otra parte, creo que es alentador también el ver que el rey, el jefe del Estado, es un buen timonel de este país, ha dado confianza a este país, es una garantía para el desarrollo institucional de nuestra vida política y creo que hay que ver el hecho como hay que verlo, es decir, como una cosa que es lamentable, pero que hay que sacar las consecuencias positivas que puedan permitirnos caminar por el sendero de la democracia, alcanzar la democracia por el ejercicio de la libertad, y en ese terreno yo creo que el tener la seguridad aquí en Asturias como la tenemos, de un pueblo tranquilo, que un pueblo consciente de qué es lo que estaba sucediendo, que no se han perdido los nervios en ningún momento, que las autoridades han estado en su lugar, el señor gobernador y la Junta de Orden Público han estado constantemente pegados a su trabajo y a su obligación, en los contactos que hemos tenido constantemente con ellos. En la noche pasada, pues nos permite pensar que Asturias ha demostrado su madurez política, su madurez social, que todas las clases sociales han respondido al llamamiento que el jefe del Estado ha hecho a la serenidad y a la tranquilidad y a la confianza, y que aquí estamos, sigue trabajando como siempre. La paz ciudadana es absoluta en Asturias, donde se registraron paros en el sector minero y asambleas informativas en el siderúrgico, teniendo todos ellos como denominador común la repulsa por el ataque a la soberanía nacional desarrollado en el incidente del Congreso de los Diputados. Los obispos españoles, reunidos en asamblea plenaria, han hecho patente al rey don Juan Carlos su profunda adhesión por el mensaje de respeto a la Constitución y de serena concordia entre todos los españoles, dirigido por Su Majestad por radio y televisión en las primeras horas de la madrugada. Al mismo tiempo, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Gabino Díaz Merchán, que sustituye a Monseñor Enrique Tarancón. Monseñor Díaz Merchán ha hecho las siguientes declaraciones para Televisión Española. Don Gabino Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. A primera hora de esta tarde, tras una reñida votación que es secreta, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal. Recordemos que fue primero obispo de Guadix y de ahí pasó al arzobispado de Oviedo, sustituyendo precisamente a Monseñor Enrique Tarancón. Ahora, al cabo de unos años, le sustituye en la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. ¿Cuál es su espíritu cuando toma las riendas de la Conferencia Episcopal? Bueno, pues lo que siempre se dice, pero que en este caso yo creo que es la realidad, no solo por mi disposición, sino por lo que representa este cargo, que es un espíritu de servicio a la conferencia. Yo no soy ninguna autoridad, diríamos, en la Iglesia española, soy el arzobispo de Oviedo y soy el presidente de la conferencia al servicio de esta asamblea de obispos y de los órganos de la Conferencia Episcopal, pero es una presidencia, digamos, que no implica ningún mando propiamente. Estoy al servicio de todos los obispos de España. ¿Va a haber continuidad con la línea emprendida por Monseñor Tarancón? Eso lo dirá la conferencia. Yo no marco ninguna línea. O sea, yo no soy, vuelvo a decir, ningún jefe que marca un itinerario a seguir. La Conferencia Episcopal es un órgano democrático y al nivel de conferencia actuamos con plena libertad cada uno de los obispos. Las líneas tenemos que marcarlas entre todos. Yo estoy al servicio de la conferencia. No tengo ninguna línea que marcar. El momento en que usted toma las riendas de la Conferencia Episcopal Española como presidente son críticos para el país. Ahí están los últimos acontecimientos. ¿Cómo ve usted el momento actual? Bueno, pues estos acontecimientos últimos ciertamente son preocupantes, aunque gracias a Dios parece que se ha resuelto ya con la salida de los diputados y todo esto. Y yo espero que sea un episodio ciertamente doloroso y triste, pero también esperanzador si esto sirve para que entre todos los ciudadanos consolidemos la democracia, consolidemos la convivencia pacífica
el mutuo respeto de unos para con otros, y de esta manera, pues, un accidente pueda servir para nuevas etapas mejorando. La noticia sobre el intento de golpe de Estado en España le fue comunicada a Juan Pablo II por Monseñor Casaroli en Tokio en el curso de la visita que el Papa realiza a Japón. Esta mañana, ante unos 40.000 cristianos japoneses, Juan Pablo II ha implorado que el mundo pueda aprender a hacer la paz y a construir en paz la sociedad. Informa desde Tokio la enviada especial de Televisión Española Paloma Gómez Porrero. El secretario de Estado Vaticano, Monseñor Agostino Casaroli, ha recibido la noticia en Japón, donde se encuentra acompañando en su viaje pastoral al Santo Padre. Inmediatamente, Monseñor Casaroli ha informado a su santidad Juan Pablo II. Monseñor Casaroli parece ser que se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado en Roma y con el nuncio en España para conocer con mayor detalle los hechos. Aquí en Japón la noticia la ha dado la prensa, la televisión y la radio. Cada uno de los telediarios va informando del desarrollo de los acontecimientos. Los periódicos, por su parte, han dedicado a la noticia la primera página de todos los diarios, tanto en lengua inglesa como en lengua japonesa. Uno de los periódicos, el Asahi Evening News, ha dedicado a España un título a 5 columnas. Como en Japón, precisamente en ocasión de este viaje de Juan Pablo II, se encuentran representantes de la prensa mundial, entre los observadores políticos y vaticanos que siguen al Papa, se comenta que para España esta es la hora del rey, cuyo papel de mediación puede ser enormemente decisivo. El periodista Dino Frescobaldi, del Corriere della Sera, ha comentado este gravísimo hecho afirmando que hacía tiempo que se notaba que estaba a punto de desencadenarse un temporal político en España. Esperemos solo, ha afirmado, que la tempestad haya descargado y que sirva como un timbre de alarma no solo para España, sino para Europa. El presidente italiano, Sandro Pertini, ha llamado por teléfono al rey don Juan Carlos, nada más conocerse el final del intento de golpe de Estado en Roma, y le ha manifestado su amistad y estima. El anciano presidente expresó al rey su admiración por la decisiva acción del monarca en defensa de la democracia. En toda Italia, el impacto causado por los acontecimientos de Madrid ha alcanzado un nivel de emotividad sin precedentes en las noticias del extranjero. Anoche, unas 3.000 personas se reunieron ante la Embajada de España en Roma para expresar su apoyo a la democracia en nuestro país, y otro tanto ocurrió ante la representación diplomática española en Atenas. Nuestros corresponsales en Bonn, París, Londres, Rabat, Bruselas y Lisboa nos informan ahora sobre la forma en que se ha vivido desde sus respectivos puestos de observación los sucesos de Madrid. Uno de los más populares programas de la radio alemana y quizá el de más audiencia del país, el Mittagsmagazin o Magazine del Mediodía, ha comenzado con esta frase del redactor de turno: hoy es un día de buenas noticias, ha fracasado la tentativa de golpe militar en España. Mientras, en la sede del Partido Socialdemócrata Gubernamental Alemán, en Bonn, al iniciarse la sesión conjunta de su directiva con la Comisión de Control y el Concejo, el presidente del partido y de la Internacional Socialista, Willy Brandt, ha declarado, entre otras cosas: ayer y hoy hemos pasado momentos de inquietud y de profunda preocupación siguiendo las noticias que llegaban de España. Creo que lo que allí se presentaba como un peligro gigantesco parece que ha sido evitado. Hablando en representación de los socialdemócratas alemanes, Willy Brandt expresa de corazón su solidaridad con nuestros amigos españoles, con Felipe González a la cabeza, y con los demás demócratas en España. Un retroceso en España dañaría a la democracia europea en lo más profundo de su ser. Finalmente, Willy Brandt manifiesta su respeto ante el rey Juan Carlos, que ha tenido, dice, una importancia decisiva para el desarrollo de la democracia en España y para rechazar un golpe que el presidente de la socialdemocracia alemana califica de fascista. Todas las noticias que nos llegan desde España a Bonn a través de los observadores alemanes coinciden en destacar el papel del joven monarca español, admirando también la disciplina del pueblo al que por su comportamiento se le atribuye una verdadera madurez democrática. A medida que transcurren las horas, la atención informativa aquí en Francia siguen siendo los sucesos de España. Toda la prensa, sin excepciones, alaba la actitud del rey don Juan Carlos y la serenidad del pueblo español en un momento especialmente delicado. Los boletines de las radios han informado de la conversación mantenida esta noche entre el rey de España y el presidente de la República, Giscard d'Estaing, en la cual, según el portavoz de Elicio, el presidente francés ha ofrecido su apoyo a la democracia española. También los portavoces de los partidos y los medios sindicales han expresado su oposición a cualquier intento de involución de la vida política española.
El embajador de España en Francia, señor Solano Aza, ha comunicado que a lo largo de la mañana ha recibido el apoyo de las asociaciones de migrantes españoles que respaldan incondicionalmente la Constitución aprobada por todos los españoles. La prensa británica dedica hoy amplios espacios a las primeras páginas de sus ediciones a lo acaecido en el Palacio del Congreso de Diputados de Madrid. Los horarios de cierre de la prensa matutina les dificulta analizar los hechos en sus páginas editoriales. Sin embargo, el Times hace un primer balance diciendo que si el incidente es tratado como un suceso aislado, quizás servirá para mostrar la futilidad de gestos de esta naturaleza. Después de señalar los conflictos que atañen a la sociedad española, el Times afirma que es demasiado fácil atribuir al gobierno los problemas que afectan